después de que en la reacción anterior me dejaron llorando como un marrano. Bueno, no era la idea que pase esto. Aquí estamos otra vez, más fuerte que nunca. Hola bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro domingo de Dimash. En el día de hoy vamos a estar reaccionando y analizando Autumn Strong de Arnau, canción a la que ya había reaccionado pero en otra versión, así que hoy estamos aquí para esta, que por lo que vi tiene un traje rojo y eso es interesante. Así que ponete cómodo, cómoda, que vamos a escuchar una delicia de canción. La recuerdo muy por arriba. Vamos a ver si esta versión tiene algo distinto, a ver si la voz tiene algo distinto. Vamos a ver qué hace, qué pasa y todo lo que sabemos que siempre pasa, que nos quedamos al final de la canción súper emocionados y llorando. Vos, si aún no te has suscrito, lo podés hacer ahora, le das a la campanita, así te enterás cada vez que subo un nuevo video. ¡Vamos! ¿Notan ese aire en exceso? Por estilo, por interpretación, claro. Lo había escuchado siempre en Breathing Boys, siempre lo menciono, pero esta es como demasiado. Entras en la canción desde un lugar muy, muy íntimo y muy de a poco. De hecho, los ataques son muy airosos. Primero sale aire y después la nota. En algunos se escuchó eso. Cuerdas vocales muy, muy abiertas para que dejen escapar todo ese aire. Dinámicas muy suaves, bajitas y el mucho amor por lo que está cantando claramente. Vamos. Ahí limpia más. Vean. En la primera parte es súper aeroso, demasiado, como había dicho. Ahí lo limpia un poquito para poder colocar el agudo, porque imagínate que un agudo hiper airoso pierde la tonalidad. Y en la segunda parte ya tiene un poquito más de mejor cierre cordal, entonces ya no escapa tanto aire, más colocado podríamos decir, o sea que es decir que sus cuerdas vocales empiezan ya a trabajar más cerraditas, pero igualmente sigue con matices suaves para entrarnos de a poco a la canción. Y siempre digo, no es fácil cantar en esa medida, porque el aire está escapándose y si no lo dejas escapar con mucha sutileza y controlándolo bien, puede desbordar eso y hacer cosas malas y cosas feas en tu voz, pero lo maneja hermoso, increíble y bueno, ya lo sabemos, ¿no? Sigamos escuchando nomás.
primer momento de la canción en donde vemos que ya empieza a usar otras partes del tracto vocal como filtro, como resonador, ¿no? Dejando de lado lo aireoso. Me gusta cómo él va dándote esas pequeñas cachetadas, vamos a decir, como la primera es suave, la segunda y la tercera y la quinta ya te moriste de un paro cardíaco. Pero de a poquito te va introduciendo en la potencia de su voz. Muy lindo, muy bien logrado, muy bien así como medido. Super cute. Sigamos. Ok. Quiero saber cuáles son esas notas. No sé qué está diciendo, voy a inventar un poco la fonética, pero... Fíjate que es muy interesante, él hace do, 5, do, 5 dos veces y el primero del do lo tira con una potencia un poco más fuerte y el segundo lo baja. Algo así, obviamente no me sale como él, pero que hace eso y está muy bueno porque matiza muy lindo. Sigamos escuchando. Hagamos una pausa, por favor. Comienza expulsando el aire. Y conforme sigue en esa melodía, ya lo limpia, se le cierran mejor las cuerdas vocales, el sonido se le coloca bien a la cabeza, no tanto falsete, algo así. ¿Para qué me voy a poner a explicar todo lo que hace si simplemente escuchándolo nos maravilla? No, en serio, esta canción se ve que ha trabajado mucho esos excesos de aire, que siempre hay que tener cuidado, pero él claramente los maneja muy bien y lo hizo pura y exclusivamente con un sentido estético. Y llega ese sentido estético. Yo creo que el aire es un recurso muy lindo para cantar a nivel interpretativo, que bueno, hay que saber manejarlo, porque si no puede ser una falla técnica, pero en él cero falla técnica, es un recurso. Cachetada. Vamos a hacer un momento de silencio. No, de silencio no. Vamos a escuchar otra vez todo ese melisma que me encantó. Es algo así, no exactamente, pero es muy lindo. ¿Qué vamos a hacer? La cobertura que tiene ahora. Precioso. Vamos a escuchar
Ese fa sostenido 5, miren cómo lo hizo. Entonces, empieza con el aire, lo ataca con aire, y conforme sube lo empieza a dar la dinámica más potente y vuelve a soltarlo con el aire. Te manejo un montón de dinámicas en esa sola nota. Fascinator. Ok, bellezas, me quedé sin batería en la cámara. Maldita. No la cargué, me colgué. Así que creo que se grabó absolutamente todo. Si ven algún cortecito al final de la reacción es porque se apagó antes la maldita. Pero no importa, igual les voy a contar que me pareció increíble. La verdad que lo que escuché es hermoso. Creo que tiene algunas cosas diferentes a la versión que yo ya había escuchado. Mucha más breathing voice, mucho más juego con las dinámicas. Al final mete mucha más potencia, como a veces vemos que acostumbra a hacer. Empieza muy despacio, tranqui, con matices livianos y al final te cachetea, como te había dicho, que no lo podés creer. Así que impecable Dimash, como siempre, hermosa versión de Autumn Strong. Bueno, síganme sugiriendo más canciones y presentaciones para reaccionar. Los leo en los comentarios a ver cuál será la próxima. Espero que hayan disfrutado del video, preciosos. Les mando un besazo enorme y nos vemos la próxima. Chau, chau.